Muy buenos días desde Melon Bites. Muy buenos días desde Melon Bites. Bueno, el caso es que empieza una época que me encanta. Ya puedo sacar mis ponchos, sacar protección para la lluvia, utilizar la cámara bajo la lluvia, que es algo especial. Por supuesto, probar esas configuraciones un poquito para la pernocta. Me dio el otro día por probar el mal llamado tarp por mi parte, pero bueno, ya que lo uso como un tarp, este de Arichi, muy ligero, 300 gramos, que se usa con 2 bastones de trekking, que me encanta como refugio de emergencia para sentarme tranquilamente bajo la lluvia o protegerme del viento, incluso para 2 personas, como habéis visto en algún vídeo. Y es algo que no suele faltar en cuanto amenaza un poco el tiempo regular. Y quería probar la configuración tenía por ahí guardado, ya que no lo utilizo casi nada, el sarcófago, como llamo yo, de Knot, ya que es una cosa mínima. Quería probar la configuración a ver si era posible. Posible era, no tenía más que, no tiene ganchos este tarp de Knot, pero sí el bastón, puedes atar el cordón del sarcófago y elevarlo un poco a la altura que quieras, así que es posible. Entre lo pequeño que era esa tienda interior y la falta de protección bajo la lluvia, porque si te quedas en el medio, bien, en cuanto sople de un lado y eso, te vas a mojar sí o sí. Aunque bajes los laterales, tal, no es lo mismo obviamente que una tienda. Y de repente me puse a echar cuentas del peso y dije, anda, pero si tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Con la Lansan Pro, por ejemplo. Ni que decir tiene que un tarp al uso va a tener unas grandes ventajas, que va a ser la versatilidad de uso. Vais a disponer de un cuadrado o un rectángulo con unas medidas y unos enganches que os va a permitir montar el refugio de diversas maneras. Eso te puede gustar más o menos. En contra, tiene lógicamente que un tarp es un tarp. No es más que una protección externa. No tienes suelo, no tienes tienda interior, no tienes mosquitera, que te sientas más desprotegido. En su contra ha tenido hasta ahora también mucho el tema del peso, porque las tiendas bajaban de peso y los tarps, pues llegó un momento que un tarp pesaba lo mismo que una Lansan Pro, de estas que digo. Y entonces, claro, desde mi punto de vista, pero parto de la base que yo no soy objetivo, porque me gustan las tiendas, tiene más sentido la Lansan que un tarp. Al tarp le tengo que sumar la tienda interior o un suelo. No voy a estar protegido del viento y la lluvia como lo voy a estar en una tienda. Ahora, desventajas de la tienda, desde que o la tienes que montar con bastones o tienes que llevar un varillaje para montarla. No tienes una entrada o 2 si tienes suerte y tienes una forma de montarla, no hay alternativas, la pongo así, la pongo asá. Y os voy a admitir, una de las cosas que no me convence mucho de las tiendas y que sí necesito son esos vestíbulos que se pueden abrir un poco. Si no hace un tiempo horrible, me gusta tener un poco de visibilidad, de no tener esa sensación de estar cerrado hermético, que muchas tiendas o las hacen muy oscuras o las hacen absolutamente herméticas, ¿no? Es esa sensación, tampoco me convence del todo. Resultado, he estado montando esta semana tanto el tarp como la Lansan y he de deciros que me ha encantado cada cosa para lo que es. En mi caso, el tarp de Knot, como hoy, ha sido un refugio excelente, no llovía mucho, pero oye, vas a estar sentado un rato o vas a estar grabando o desayunando o comiendo, pues es bastante agradable el estar protegido. Todo eso con 300 gramos, la configuración no es gran cosa que puedas variar, puedes subirlo un poco, bajarlo un poco, tampoco puedes hacer mucho más.
Echo de menos un enganche en la parte de arriba para poder colgarlo de una rama, de un árbol, cosa que la Lansan sí tiene, curiosamente. Puede ser, en ciertos momentos, una forma de utilizarla si hemos perdido los bastones o se nos ha roto o no encontramos una rama de la medida adecuada. Y la Lansan me parece que al montarla tienes un refugio completo. Cuando digo completo, tienes tu suelo, tu tienda exterior, tu tienda interior, tu mosquitera que te protege de los insectos. Tienes un vestíbulo para dejar tus cosas, para poder cambiarte. Y todo eso protegido, aunque soplara o lloviera, con una protección de 360. Y esa comodidad en ese peso es lo que entiendo yo que hace que sea una tienda de las más vendidas, no porque sea perfecta, ya que la transpirabilidad no es de las mejores, o la ventilación no es de las mejores. La durabilidad, pues, hombre, cuidándola un poco no tienes problemas, pero tampoco es una cosa para toda la vida. Me encantaría leer vuestras opiniones, vuestras aportaciones, si conocéis tarps que están desarrollando más ligeros, con más enganches, con más opciones. ¿Cómo veis el futuro de las tiendas? ¿Bajarán mucho más de peso o no? Veremos a ver. Yo voy a seguir disfrutando del bosque y de esta temperatura, que podáis disfrutarlo también y que nos vemos en el próximo vídeo.